Hola a todos, sed muy bienvenidos un día más a la presentación de una de mis rarezas plásticas y hoy, de la mano de la marca alemana Rebel, pues vamos a diseccionar la referencia G333-495 de 2006, que ya os adelanto que es una reedición de un clásico del año 1956, que también tenía la misma referencia, G333-495. Este set incluye, como estáis viendo aquí, no una, sino tres maquetas que vamos a analizar una a una, porque si no sería imposible abordar todo esto. Hablaremos de cada una de ellas, de su historia dentro del catálogo de Rebel y, como no, de la historia del navío real que representa. Antes que nada, pues quiero agradecer a mi sobrino Cristian, que es el artífice real de este vídeo, pues fue él quien tuvo el buen ojo de regalarme este kit. A veces voy a hacer una reflexión al respecto, ¿no? Porque hay veces que compramos algo, hacemos un regalo y compramos algo caro y pensamos que con eso, pues la persona a la que se lo vamos a regalar va a ser, se va a sentir especial, y desde luego que lo va a hacer porque va a apreciar el gesto de que te hayas gastado un buen dinero y encima ese dinero cuesta mucho ganarlo, ¿no? Y más hoy en día. Sin embargo, hay veces que por menos dinero, no sé lo que le costó evidentemente, pero por menos dinero puedes conseguir, si en vez de tirar de billetera, tiras un poco de células grises, puedes, y de conocer a la otra persona, puedes acertar como Cristian, que dio en el blanco, con una cosa que realmente a la otra persona le guste, ¿no? En este caso dio en el blanco porque me encantan los barcos de los años 50 y 60, como es el caso de los que aquí se plantean, y las maquetas antiguas. Y esta reunía los dos ingredientes, imaginaos. Bueno, estáis viendo aquí una foto de lo que era la caja y no estáis viendo la caja original, porque es que la caja original, que la tengo aquí mismo, fijaos qué bien suena, es enorme, es enorme. No sé, tendrá entre unos 50 centímetros de largo y unos 25 de alto. Es una caja bastante grande que se me sale completamente de plano. De hecho, voy a ver si por lo menos os puedo enseñar lo que es los laterales. Bueno, como veis, es una referencia que ya sale en el año 2006 como celebración del 50 aniversario del establecimiento de Rebel en Alemania. Y lo único que diferencia la caja original de esta caja, pues es, entre otras cosas, esta banda que veis aquí, que se puede quitar, que marca que es de una edición especial por los 50 años de Rebel Germany, en el que te aparece que te dan 3 puntos, promociones de la época del año 2006, ¿no? Luego también han intentado reproducir la misma portada. No sé qué dibujante es el que hizo este kit. Voy a quitarle la banda. No sé qué dibujante hizo la portada de este kit, pero no lo especifica, no está firmado por ningún lado que yo haya visto. Pero intenta reproducir un poco lo que son las portadas brillantes que se hacían en esta época. Aunque tengo que decir que antiguamente las portadas de Rebel tenían un cartón más duro que este. Me imagino que también sería el caso de esta referencia G333-495. Otra de las diferencias es que en la parte de atrás pues tenemos una serie de leyendas que nos dicen pues, lo que incluye, ¿no? Las dimensiones de los 3 modelos, que están indicados para personas adultas, el copyright de 1956-2006, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que también pues no es denota que no es un kit de 1956. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos en los laterales de la caja, cosa que no aparece aquí en esta foto que os he puesto en el ordenador. Pues lo que se podía ver en los laterales de la caja era precisamente el signo de Rebel, y anunciando la utilización de pinturas y de pegamento de Rebel específico para plástico, ¿no? También el establecimiento original de Rebel en Venice, California. Pone 1955, pero yo creo que es por otra cosa que veremos adelante. El 1955 el copyright. Realmente esta referencia es del año 56.
Y bueno, y aquí tenemos los laterales, eran de las cajas de Rebel de la época, eran auténticos catálogos, normalmente relacionados con lo que te venía dentro de la caja, pero yo creo que esta caja es tan sumamente grande que ya aprovecharon para hacer un surtido de todo lo que tenían en catálogo en aquel momento, tanto de barcos, como estáis viendo aquí, como la referencia del H-19, del helicóptero, P-39, el Vudú, otro famoso kit que se ha reeditado 1500 veces, el Escorpión, vehículos como este camión de móvil o el Ford, la pickup de Ford que estáis viendo ahí abajo, F-19, F-9 Cougar, que estáis viendo por aquí, desde luego es el repertorio entero del catálogo. Incluso como veis aquí, una diligencia, un carro de combate, un set de aeropuerto con un DC-7, todo. En el otro lateral, el catálogo sigue. Como estáis viendo aquí, este es el símbolo de Rebel de aquella época, 1956, en este caso en el copyright, y tenemos pues más de lo mismo, ¿no? Tenemos el HMS Bounty, el Stratojet, el B-52, el B-57, el portaaviones Franklin Delano Roosevelt con la pista axial todavía, lo que ya denota lo viejo que es este kit, el Martin P-6M, quien lo enganchase, un avión muy bonito, lo mismo que el B-36, el Convair B-36 Pacemaker. Aquí tenemos el acorazado New Jersey en su edición del USS Missouri, que es de la misma clase, creo que fue uno de los primeros barcos de Rebel. Y bueno, ya estáis viendo un poquito el repertorio que tenían en catálogo en aquella época, con alguna cosa interesante y alguna cosa extraña, ¿no? Como estas dos pistolas casi de bandolero del siglo XVIII. La parte que podía ver la persona que lo compraba en la tienda sería seguramente esta, con la presentación de que es un set de maquetas que está relacionado con una flota de misiles guiados, ¿no? Una flota que se caracteriza por misiles guiados. Y que está basado también en una serie de programas de televisión llamada Navy Log, que si estáis interesados podéis ver en YouTube. Bueno, tenemos aquí un poco qué es lo que tiene este set. La referencia G333-495 y tenemos el submarino nuclear USS Nautilus. Lleva, como veis, un misil que es un misil bomba guiada tipo V1 mejorada por los estadounidenses, por Republic y sacada por Republic después, se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial, que es la JB-2 LUM. Luego tenemos el USS Carrittack, que es un buque que lo que se dedicaba era ser un buque auxiliar de hidroaviones, donde subía con esas grandes grúas a los hidroaviones a su cubierta, allí recibían mantenimiento y también eran almacenados y luego los volvía a poner en el agua, ¿no? Y luego el Carrittack AV-7 es un buque auxiliar de hidroaviones que no llevan nada que tenga que ver con misiles, ni los hidroaviones ni el buque, pero bueno, lo han metido ahí de rondón. Y luego el que sí que tiene que ver mucho con el tema de los misiles es el USS Boston, que en esta época era el CAG-1, era el primer buque con un sistema de misiles incorporado al mismo, en este caso el sistema Terrier. Bueno, la otra parte la vamos a obviar porque era exactamente igual. El dibujo ya os digo que no sé muy bien de quién es, el dibujo está bastante bien, es un mar, aquí lo veis muy azul, pero en el fondo pues es un mar muy, muy verdoso. Me llama mucho la atención el dibujo del Nautilus con las rampas y ese depósito que lleva detrás de la isla para lanzar la JB-2 LUM. Y también lo que me llama la atención es que sea una flota de misiles guiados y luego han puesto Unseaplane Tender para meter al USS Carrittack, que no tiene nada que ver con misiles guiados, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar hablando un poco de Navy Log, ¿no? Que es una serie que fue creada en 1955, en una serie de capitulitos para relatar historias de la US Navy, que tenía obviamente una colaboración bastante estrecha
con la US Navy, ¿no? Estuvo primero en CBS, empezó a emitirse en CBS en el año 1955, pero luego enseguida pasó a la cadena ABC. Consta en total de 104 episodios y 3 temporadas. Es una serie de propaganda, está muy ideologizada y es muy estereotípica, podríamos decir, ¿no? Pero es válida históricamente hablando, ¿no? Pues es una prueba de cómo se intentaba promover un poco el reclutamiento entre la gente de esta época, ¿no? Y cómo la Marina intentaba llegar a la mentalidad de la gente de los años 50. También es muy interesante para nosotros porque podemos ver en movimiento, en imagen, cosas o pues aviones, navíos que han sido retirados ya hace muchísimos años y de los que apenas hay vídeos en movimiento. Con lo cual yo creo que es algo que en cierto modo es muy recomendable, ¿no? Y bueno, sin más, vamos a dejar un poquito de lado lo que es esta referencia genérica de la caja y nos vamos a empezar a hablar de... bueno, mira, esto es interesante. He incorporado un par de fotos de cómo era el comienzo de Navy Log, del programa de Navy Log. Aquí veis la cubierta del USS Hancock, todavía cubierta axial para que veáis el tiempo que tiene esto, donde la tripulación está formando, creando las palabras Navy Log sobre la cubierta del navío, donde luego se montaba las palabras de forma más claras. Y de esta manera comenzaba Navy Log en sus capítulos. Es, como os digo, algo más o menos interesante. Bueno, vamos a abordar uno por uno los kits que te vienen en este set, los 3 barcos que te vienen en este set. En primer lugar, pues vamos a hablar de el recorrido dentro de los catálogos de Rebel de esta referencia del USS Nautilus, el primer submarino nuclear de la historia, el primer barco de propulsión nuclear. Bueno, aquí tenéis la referencia de catálogo, pues esta será la H303. Tengo que decir que el Nautilus que tenemos en el kit tiene 31 piezas. Su kit llegó un momento en el que fue reformado para añadirle la bomba guiada JB2 LUM y aumentó el número de piezas. ¿Esta que tendría? Pues a lo mejor 29-28 piezas. Fue como Rebel en 1953 sacaba a la luz este submarino, que es la referencia H303 y que está a escala 1:305. Voy a hacer una pequeña... voy a hablar un poco del tema de las escalas. Vais a ver que cada uno de los barcos de este set tiene una escala diferente. Pues el Boston está a 1:483, creo que es a 1:435 está el USS Carrittack, el buque auxiliar de hidroaviones, y el submarino está a escala 1:305. En la época, en los años 50, no era tan interesante conservar una escala determinada para las maquetas en cuestión. Era más interesante meterla dentro de una caja, que tenía unas dimensiones concretas. Entonces, la caja y sus dimensiones era la que definía un poco la escala a la que iba a estar el kit de plástico que llevaba dentro. Aquí veis un singular dibujo, desde luego, donde tenemos en primer plano al submarino lanzando un torpedo rodeado de unas extrañas especies submarinas que no se sabe muy bien si son... no sé muy bien ni qué pez es ese, pero desde luego es un fondo muy evocador, el fondo del océano que interpreta aquí el dibujante de Rebel, con las algas casi rozando el casco. O sea, vamos, el submarino está casi rozando el fondo, ¿no? Mientras dispara, con las aletas desplegadas, las aletas estabilizadoras delanteras desplegadas. Un dibujo muy interesante para 1953 y un dibujo totalmente hipotético, porque este barco no se había hecho a la mar en 1953, sino que lo haría en 1954. O sea que ya estamos diciendo, o ya os imaginaréis que este barco pues tiene mucho de irreal, porque el molde fue creado antes de que el barco estuviera operativo, ¿no? Una cosa que se hacía mucho en la época, porque ya aparecería en aquella época en las noticias, en las noticias, en los cines, etcétera. Y Rebel quería tener su maqueta lista para que la gente que lo veía la comprase. Y bueno, nos vamos a 1954, donde ya se le añade la bomba guiada JB2 LUM, con el equipo que lleva de estanqueidad para guardarla y las rampas para que despegue.
se le añaden nuevas piezas, se retoca el molde y aparece como referencia de catálogo H308-89 en 1954. En 1956 aparecerá con el set del que estamos tratando, ¿no? Acompañado del USS Currituck y del USS Boston, en el set G333-495 de Navy Log. En 1961, yo me imagino que de 1956 a 61 habrían reediciones constantes, porque este kit, con tan pocas piezas, debía de ser un kit bastante barato, bastante asequible, y era una época en la que se vendían maquetas casi por castigo, especialmente en los Estados Unidos. Entonces yo me imagino que tendría muchísimas reediciones. Pero bueno, lo que he podido yo encontrar es esto. 1961 aparece como H303-100 y aparece con un fondo muy atractivo, un dibujo muy atractivo en el que vemos al Nautilus navegando, soltando algunas que otras burbujitas. Desde luego el detalle es muy bonito, debajo de la capa ártica de hielo, ¿veis? Esto está relacionado por algo que contaremos de la historia del barco. Y si os fijáis, también lleva un logotipo que han creado Rebel como Nuclear Fleet, ¿no? Como relacionado con la energía nuclear, haciendo propaganda nuclear, como veis, en todas partes este mismo barco. Vale. De nuevo, tenemos esta referencia que es la H491 de 1975, en el que vemos otra perspectiva del barco navegando esta vez también bajo el Ártico, bajo las capas de hielo, y mostrando una de las habilidades que tenía este barco, que no tenía necesidad de emerger constantemente, como si los buques submarinos de propulsión nuclear. Nos vamos a 1982, ya el kit es demasiado viejo, el kit está ya superado, pero Rebel lo reedita con esta interesante y elegante portada con la fotografía que es típica también de las cajas de los años 80, mostrándole al maquetista lo que va realmente a encontrar dentro de la caja, sin sorpresas, y lo vemos con la referencia de catálogo 8627. Y ya empezamos con las reediciones de clásicos. Esto es algo típico en Rebel. Rebel llega un momento en el que estas maquetas viejas siempre se las reserva para reeditarlas en una suerte para coleccionistas, ¿no? Ya no va buscando ese modelista serio que busca maquetas detalladas para llevarlas a concursos, sino ese modelista nostálgico de la infancia o bien coleccionista que va buscando estos kits antiguos porque le gusta este modelismo antiguo, ¿no? Como es mi caso. Año 1995 sale como referencia de catálogo H308, también recordando esa misma referencia del año 1954 en el que saliera con esta misma portada y también con la H308. Y la última es de nuevo la reedición del set de misiles guiados del año 2006, que vamos a tratar en este programa, en esta entrega en concreto. Y bueno, vamos a hablar también un poquito, antes de pasar a ver la maqueta, de pasar a ver esas 31 piezas a escala 1:305, pues podíamos hablar un poco del USS Nautilus, del submarino, ¿no? A ver... bueno, mira, antes que no me acordaba que había puesto esta foto aquí. ¿Por qué he puesto esta foto de una caja de la marca japonesa Midori? Pues porque Midori, además de otras marcas japonesas, reeditaron el molde o copiaron el molde de Rebel. No sé si tenían los derechos o no para hacerlo, pero la cosa es que este kit se vendió muchísimo en Japón y muchos modelistas y aficionados japoneses lo tienen muy buen recuerdo de él. Y todavía hay programas de modelismo de Japón en el que recordando estos modelistas cuáles fueron sus primeras maquetas, te aparece el Nautilus de Rebel por ahí en medio, fabricado por marcas como Aoshima o Midori. Bueno, sin nada más que hablar ya de la maqueta, de ese recorrido por Rebel, que seguramente fue muchísimo más generoso de lo que yo os he relatado, seguramente hubieron muchísimas más reediciones.
porque como os digo era un kit muy asequible. Vamos a hablar ya de lo que es el objeto real, el submarino real, ¿no? Aquí tenéis una disección del submarino USS Nautilus. SSN 571 fue el primer submarino de propulsión nuclear. No solo fue el primer submarino de propulsión nuclear, sino el primer buque que estaba propulsado por energía nuclear. Cosa muy importante porque hoy en día ya nadie se sorprende al ver un portaaviones propulsado, un CVN, un portaaviones de la clase Nimitz, propulsado por energía nuclear. Pues el inicio está aquí y está también en el almirante Hyman G. Rickover, que fue el máximo valedor, podríamos decir, de esta tecnología, que estaba convencido de sus beneficios tácticos, porque él veía que si tenías un submarino propulsado con energía nuclear no hacía falta emerger tan constantemente como un submarino de propulsión convencional, y esto daba un beneficio táctico pues clarísimo, ¿no? Este militar es un técnico, en el fondo, ¿no? Es el padre de este tipo de propulsión y de su aplicación al submarino. E incluso este hombre llegó a diseñar él mismo un submarino nuclear con fines algo más pacíficos, ¿no? Que era recuperar navíos hundidos. Fue el NR-1, que prácticamente lo utilizó él también como submarino personal. Bueno, este submarino, el corazón de este submarino, es el reactor nuclear Westinghouse S2W, que fue un cambio radical, pues supuso que este submarino pudiese navegar durante 140.000 kilómetros sin emerger y podía darle una velocidad de 23 nudos, que no es nada desdeñable. Daros cuenta que un barco, un portaaviones ya lo consideramos sumamente rápido y tiene 33 nudos de velocidad. Estas son las velocidades de Fórmula 1 de este tipo de embarcaciones, de mucho tonelaje, ¿no? Claro, yo cuando veo que empieza la tecnología nuclear precisamente en este tipo de barco que no mide ni 98 metros de eslora, a 98 metros de ahí a ahí, pues fijaos lo que debía de ser meter un reactor nuclear, una tecnología así, en ese casco tan pequeño, ¿no? Pues ni que decir tiene que toda la tecnología se tuvo que implementar, se tuvo que desarrollar con este barco, ¿no? Hubo que desarrollar la detección y alerta de radiación, porque claro, imaginaos que hay alguna fuga del agua que está refrigerando el reactor, es una fuga radioactiva en un entorno cerrado y pequeño como es el de un submarino. De hecho, es que se tuvo que implementar un sistema de aleaciones que hicieran que soportasen las tuberías que refrigeraban este radiador, que soportasen las altas presiones a las que el agua viajaba por todas esas conducciones. Y no solo esto, sino el sistema de detección de fugas, ¿no? Bueno, el nombre también os habrá llamado la atención, se llamó Nautilus. Yo creo que todo el mundo conoce 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, ¿no? El mítico submarino del Capitán Nemo. Pues aquí lo tenemos, no sé si se llamaría, no creo que Nemo fuera el nombre del primer capitán que tuvo, pero bueno, seguro que su apodo sí que sería a partir de entonces el de Nemo. Y bueno, vamos a poner alguna que otra foto más. Aquí lo tenemos surcando el agua con esas aletas plegadas. Bueno, se le pone quilla en el año 1952, es entregado en septiembre de 1954. La tripulación de este buque era pues de 92 marineros y 13 oficiales, ¿no? Y bueno, antes que pasar a hablar de algún hecho determinante, apuntar que quizá lo más remarcable de este submarino es que sirvió junto con el Seawolf SSN 575 como punto de partida técnico y exitoso experimento, podríamos decir, de la tecnología nuclear, ¿no? Yo creo que ese es el principal mérito de estos buques, ¿no? Y quizá por ello, tanto el Nautilus que estáis viendo aquí en la fotografía como el Seawolf, pues fueron únicos en su especie. Solo hubo un barco de su clase. ¿Por qué? Porque gracias a la experiencia que se tuvo con ellos, se avanzó tan rápidamente en esta tecnología que dio pie a otras series con muchísimos cambios, ¿no? Y estos pues solo se quedaron en un triste y único barco.
Y bueno, ¿qué os podía hablar? Pues yo creo que os podía hablar de la operación. Yo creo que el hito más importante que podíamos hablar del USS Nautilus fue la operación Sunshine de 1958. Para meteros en contexto, en 1957 la Unión Soviética hace un alarde tecnológico haciendo el primer satélite que orbita la Tierra, que es el Sputnik. Es una cosa muy simple, es una pelota con 4 antenas, pero esto revolucionó a Estados Unidos, revolucionó la forma de pensar de Estados Unidos, porque pensaron que los rusos no solo es que estuvieran tecnológicamente muy avanzados, sino que podían poner en órbita algo que pudiera bombardear de forma nuclear a Estados Unidos. Cuidadito con eso. Entonces se dio luz verde a la operación Sunshine de 1958, ¿no? Que era una demostración de fuerza, ¿no? Una demostración de que se podía hacer una navegación sostenida y prolongada de varios días bajo el Polo Norte. Es decir, los Estados Unidos le habían dicho a la Unión Soviética que eran capaces de navegar y de poner un submarino que navegase debajo del Polo Norte y ponerlo muy cerquita a tiro de la Unión Soviética. Y esto no era baladí, porque quizá el SSN-571, el Nautilus, no podía transportar misiles balísticos nucleares, pero sí que se estaban desarrollando los nuevos submarinos nucleares capaces de portar misiles balísticos, ¿no? No era una tontería, vamos, permanecer en aguas heladas y orientarse como pudiesen. Que, por cierto, hubo que implementar también un sistema nuevo para guiarse debajo de estas aguas, ¿no? Como veis, una nueva tecnología da las posibilidades de navegar bajo el Polo Norte, pero esto significa que necesitas unos sistemas complejos para poder guiarse en los polos. Y este fue un sistema que desarrolló North American para poder hacerlo. Esto, de alguna manera, pues niveló las cosas con la URSS. Fue una prioridad para Eisenhower que esto, después del Sputnik, se hiciese, y fue el Nautilus el que fue capaz de hacerlo. En un principio, la operación Sunshine se había pensado como un reto de esas operaciones de conquista del Polo Norte que habían tenido lugar después se habían revitalizado, podríamos decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ¿qué más puedo decir del Nautilus? Pues poco más. El Nautilus fue un navío que operó en el mar Mediterráneo, en el Océano Atlántico, que participó en el bloqueo a Cuba en la crisis de los misiles de Cuba de 1961. Y yo creo que uno de los hechos que vais a poder ver en internet es que colisionó con el portaaviones USS Essex CVS-9 en el año 1966, cosa que estuvo a punto de ser un problema importante y que puso en tela de juicio que navíos como estos fueran equipados con un reactor nuclear, porque claro, un choque de este estilo de un portaaviones contra un pequeño navío podía destruirlo y podía provocar un desastre nuclear, ¿no? Con todo, se siguieron fabricando, primó la necesidad defensiva de los Estados Unidos y siguieron haciéndose barcos tan pequeños, propulsados con energía nuclear, y otros más grandes, como el Long Beach, el crucero Long Beach, y como, por supuesto, los portaaviones como el Enterprise y la clase Nimitz, que todos conocéis. Bueno, su último crucero fue en 1979 y se retiró ya formalmente en 1980. Lo curioso es que en 1982 fue desmilitarizado y sus componentes atómicos se retiraron y se conserva como museo, como estáis viendo aquí, a día de hoy en Groton, en Connecticut. Está bien que lo hayan conservado como museo porque es el primer buque que hay que se propulsase con energía nuclear. A mí me parece genial que lo hayan conservado. Bueno, y no sé, os voy a hablar también un poco, porque me llamó mucho la atención este tema de la J2 LUM, de la bomba guiada, el misil guiado que lleva el kit detrás. Yo nunca había visto el Nautilus con un misil de este estilo y unas rampas tan aparatosas lanzándose desde él. Y me pregunté, pero vamos a ver, ¿esto lo ha llevado el Nautilus o es una rayada de Rebel que lo ha puesto aquí? Bueno,
En primer lugar voy a hablaros de la bomba, ¿no? El Republic JB2 Lun es una copia de la V1 alemana que fue desarrollada con la intención de ser utilizada en una supuesta invasión en el momento que se diera a las principales islas del Japón. Bueno, se copió en plena Segunda Guerra Mundial. Se hicieron con un motor de propulsión a pulso, como los que llevaba la V1, y bueno, y se copió completamente. También se hizo ingeniería inversa de una V1 accidentada sin explotar. Se le equipó con las diferencias ¿cuáles son? Pues que se le equipa con una guía radar y nueva que desarrolló Republic. La fabricó Republic, la empezó a fabricar en enero de 1945, pero no empezó a ser operativa realmente hasta 1946. La US Navy designó al JB2 Lum KGW-1 y desde el principio quiso que se utilizase desde un submarino. Y así que utilizó a este submarino que estáis viendo en la fotografía, el USS Kursk SS-348 de propulsión convencional, con una bomba guiada KGW-1, luego llamada LTVN2. Bueno, lo siento mucho, pero en la Marina estadounidense ya sabéis que le iba cambiando los nombres en esta época bastante a las cosas. Bueno, con la bomba guiada esta. Y como veis, lleva aquí un artificio de una especie de depósito donde guardaban y hacían estanca la bomba, porque dentro del submarino no cabía, y unas rampas ya fijas instaladas para poder proyectarla, para poder lanzarla. Se lanzó la primera vez de este submarino en febrero de 1947. La US Navy utilizó este misil para pruebas hasta el año 1953, momento en que ya los sistemas de la bomba guiada ya se habían degradado y no era seguro operarlos. Entonces se retiró ya definitivamente. Se produjeron 1.400 bombas JB2 o LTVN2 LUM y fue retirada progresivamente entre el año 1950 y 1953. Así que no creo que se utilizase en el USS Nautilus, porque, entre otras cosas, el Nautilus entra en servicio en el año 54. Pero bueno, yo creo que lo que han hecho ha sido acoplar el sistema que estamos viendo aquí de bomba guiada del submarino, por otro lado, también rarísimo, interesante, USS Kursk, a nuestro buque. Y bueno, aquí estáis viendo. Vamos ya a empezar a hablar un poco de la maqueta. Vamos a hacer el unboxing ya propiamente dicho. Y antes que hacer el unboxing, voy a abrir la caja. Os voy a enseñar un poco el interior. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a dejar esto por aquí. Os voy a enseñar un poquito el interior de la caja. Como veis, pues viene las instrucciones y una serie de cositas con las que nos proveen. Y una cosa muy interesante que también han hecho, que llevaba el original y que ha hecho también Rebel, es, a ver, es que no se verá, voy a ver si lo puedo retirar un poco, es hacer esta compartimentación en 3 de la caja que llevaba el original. Así es como venía con un cartón en la parte interior en la que aparecían los 3 barcos, y luego una pieza de cartón exterior en la que te pone pues, pues cada una de las piezas lo que contiene. Nosotros nos vamos a centrar en este vídeo, vamos a hablar del kit que estáis viendo aquí, de esas poquitas piezas que definen el USS Nautilus. Pero antes vamos a ver las instrucciones y lo que lleva la caja. Aquí estáis viendo pues un díptico de 2 páginas en la que nos dice que por el 50 aniversario de Rebel Germany, a ver, voy a centrar esto un poquito mejor, por el 50 aniversario de Rebel Germany, pues consiguiendo una serie de puntos, pues puedes acceder a tener una gorra, a tener un kit o una camiseta, ¿no? O un diploma, creo que es, ¿no? No es un kit, es un diploma. Y bueno, aquí tienes pues para rellenar tus datos, etc. Un tema pues que desde luego es llamativo. Por supuesto está todo en alemán. No sé
si estos artículos de regalo estarían disponibles en España, por ejemplo. Pero bueno, ya tendríamos nosotros aquí, tendríamos 3 puntos de los 5 necesarios para conseguir la gorra, por ejemplo. Pero bueno, esto ya no estará ni en vigor. Y luego tenemos la clásica hoja, que también nos sirve para guardar las calcas, que ahora veremos. Esta es la clásica hoja de la garantía y de las advertencias y precauciones que hay que tener, ¿no? Como la recomendación de edad, que el kit pues, está recomendado para 8 años, ¿no? Esto en Rebels todo igual, todo exactamente igual, en varios idiomas, tampoco nos vamos a entretener mucho. Me ha llamado muchísimo, poderosísimamente la atención. A ver, vamos a poner de nuevo lo que estábamos viendo. Me ha llamado poderosísimamente la atención que hay 2 instrucciones. Una de ellas, que es esta que estáis viendo aquí, tiene otra más pequeña en el que aparece correction. No sé si originalmente había unas hojas de instrucciones de corrección. Realmente no sé lo que está mal aquí, pero si veis, el copyright y todo es del año 56, con lo cual yo me imagino que hasta ese nivel de detalle ha llegado Rebel, porque ha intentado sacar las instrucciones incluso con la corrección de aquella época, ¿no? Vamos a ver la corrección. Como veis, aquí aparece en portada el Boston, pero las instrucciones vienen todos, y de hecho aparece como G333-0389, o sea, como otra referencia, y luego arriba te aparece, para que no hagas mal uso de las instrucciones y las pases como clásicas, que está impreso por Rebel Alemania, ¿no? Para que no las pases por unas originales. Tenemos una pequeña historia sobre el Boston. Tenemos pues una lista de las piezas y pues con un marco en una línea discontinua, que esto es simplemente por si te falta alguna pieza, que lo pongas aquí, pongas tu nombre, pongas tus datos y lo envíes para que te den la pieza original. Y aquí tenemos el montaje del USS Boston. Como es el montaje del Boston, no os lo voy a enseñar mucho. Luego ya cuando hablemos del Boston ya lo veremos. Y bueno, aquí pues un poquito de publicidad para el catálogo, para que les pidas el catálogo, aquí lo tienes, para que solicites un catálogo de 32 páginas para que te diviertas viéndolo. O sea, ya era simplemente, no es una herramienta comercial, es ocio. Y por cierto, si lo veis aquí tenemos nuestro submarino. ¿Lo veis? Con el depósito del misil JB-2 Loom. Y también una cosa curiosa, a mí me gusta mucho el submarino, el modelismo ferroviario, y me llama mucho la atención que Rebel también hiciera trenes de escala H0. En este caso, como es un fabricante americano, trenes norteamericanos. Muy bien. Bueno, vamos a ver las instrucciones. Nos vamos a detener directamente, vamos a pasar a las del Nautilus. Bueno, el Nautilus, las instrucciones del Nautilus, como veis, son unas instrucciones en un dibujo de explosión, en el que de forma muy simplificada nos aparece cómo montar las 31 piezas de las que se compone el kit. Es un kit sumamente sencillo, donde te va explicando incluso cómo pintarlo sobre la marcha. Todas y cada una de los snorkels está realizado en una sola pieza. Como veis, lo que más complicación tiene es casi la bomba, las rampas y el depósito, porque por lo demás tenemos el casco, que son 2 mitades, las aletas que se pegan de forma separada y las hélices de propulsoras, junto con unas piezas redondas que simulan escotillas, las aletas de proa estabilizadoras y, por supuesto, la nariz que alberga los 6 torpedos. Tenemos cada una de las piezas en un listado que estáis viendo aquí. Aparece que estas son las instrucciones
una copia de las instrucciones de la referencia H308, con lo cual de 1954, y nos aparece la dirección de Rebel para indicar nuestro nombre, enviarlo a Glencoe Avenue en Venice, California, la sede de Rebel, por si teníamos la mala suerte de haber perdido una de nuestras piezas, ¿no? Aquí tenemos una breve historia del USS Nautilus. Y luego una cosa también muy curiosa de estos años es que te va explicando paso por paso lo que tienes que ir haciendo por letras. O sea, lo vas leyendo y dices, pega la pieza esta aquí. Pega una de las hélices dentro de los pines que lleva pues el timón, ¿no? Y así más o menos lo vamos haciendo. No tiene instrucciones de pintura como tal, ni nada que se le parezca. Las calcas de este kit son muy sencillitas, es una hoja de calcas, si ya veis el tamaño de mis dedos, pues ya estáis viendo más o menos cómo es, en el que tenemos aquí en este costado las correspondientes al USS Currituck, las correspondientes al USS Boston son estos unos que veis aquí, esta banderita americana, y el letrero Boston, y luego las del Nautilus, pues son estas que veis aquí en blanco en la esquina, SSN 571 Nautilus, es lo único que pone. Los barcos tienen siempre calcas muy pequeñas porque no son, no llevan grandes colorines. Sí que es verdad que no se equipa, esto es algo muy típico de Rebel. Esto, para aquellos que os guste Rebel y os gusten los barcos, esto os va a traer, vamos, unos gratos recuerdos, que son los papelitos de las banderitas de las banderitas que tiene Rebel. Yo creo que esto, alguno lo enmarcaré y me lo colocaré, porque esto es típico de los barcos de Rebel. En todos viene. Ya da igual que te lo compres de los años 70, que te lo compres de los años 80 o que te compres uno de 2022. Aquí los siguen poniendo. Unas banderitas para que tú te las dobles y las pegues con cola y tengas, pues eso, un efecto de bandera real. Bueno, chicos, pues vamos ya a ver nuestro barco. ¿Por qué os he puesto esta fotografía? Bueno, esto es una fotografía de un aficionado a la Marina y a los kits de la Marina, que compara aquí tres Nautilus, cada uno sacado por una empresa diferente. Tenemos el Nautilus nuestro, que es este de aquí abajo, que es el de Rebel, el Nautilus que saca Lindbergh, que es este que estáis viendo aquí, son muy semejantes, más o menos aparecieron en el mismo año, y yo creo que el que mejor hecho está, que es este que aparece en la marca Aurora. El de Aurora está completamente desaparecido en combate, no se puede comprar, sin embargo el de Lindbergh lo ha sacado Round 2, de nuevo con la marca Lindbergh, y el de Rebel pues tiene diferentes reediciones como estáis viendo aquí. Como veis, hay una diferencia brutal entre los tres. O sea, este tiene una forma de hoja muy acusada, este es un poquito más, digamos, estable, más alargado, más cilíndrico, y luego tenemos una versión muchísimo más cilíndrica que parece más real, que es el de Aurora. Y bueno, como veis, estas son las instrucciones también de Atlantis, creo que es, de Lindbergh. ¿De Lindbergh o de Atlantis? Perdonadme porque no sé exactamente qué marca de las dos lo ha vuelto a reeditar. No sé si ha sido Round 2 con Lindbergh o Atlantis con con su propia marca, la empresa neoyorquina que lo ha vuelto a sacar, ¿no? Y aquí tenéis un poco las instrucciones del buque de Lindbergh. Vamos a dejar ya esto y vamos a empezar a ver nuestro kit. Bueno, pues tenemos una bolsa de plástico, como siempre transparente, a ver, que se vea bien, en la que nos viene bien cerrada nuestra maqueta. Como veis, no le he abierto. Está cerrada con celo, creo. No, está cerrada con un celo y luego está sellada. Y en ello pues nos va la vida, porque estos kits de esta época, las piezas se desprendían con mucha facilidad. Voy a ir sacándolo porque como no lo estáis viendo, pero está todo lleno de piececitas pequeñas por ahí sueltas. Pero vamos, todo lleno, ¿eh?
vais a alucinar con las grapas, porque bueno, en primer lugar, tiene este elegante pie, muy de la época, muy cincuentero, podríamos decir, con la leyenda Us Nautilus, una gran pieza de plástico, como estáis viendo, donde se clava literalmente el submarino y se expone. Un pie que a mí me recuerda mucho a la época y desde luego que lo voy a poner, sí que lo voy a hacer. Luego tenemos una grapa, la primera grapa, aquí estáis viendo todos y cada uno de los torpedos. Como veis, muy simplificados. Los torpedos no llevan, no sé si se aprecia, pero no llevan hélice tractora de ninguna de las maneras. Lo que estáis viendo es una rebarba. Esto que estáis viendo aquí son las alas de la bomba JB2 LUM y dos propelentes. Esto es la rampa. La rampa, como veis, ¿os acordáis de la rampa del USS Kursk, del submarino que la lanza? Pues es mucho más exagerada, pero bueno, ahí está. Es muy exagerada, pero en fin, como todo en esto. Ahora vais a ver, estamos hablando de un kit del año 1953. Fijaos la suerte de snorkels y de sistemas y de antenas que lleva el barco. Pues aquí tenemos un dilema. ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos todo esto y lo montamos de una forma que sea más realista? ¿O dejamos estos sistemas para que se vea que es una maqueta de los años 50 y cómo se montaba y cómo eran estas maquetas de los años 50? Es un debate que yo tengo con muchísimas maquetas y con esta pues se exagera, pero vamos, la verdad es que no sé lo que hacer. ¿Qué os parece? ¿Qué es lo que haréis vosotros? Esto que veis aquí, este pedazo de plástico que veis aquí, no es ni más ni menos que el bebedero de donde se inyecta el plástico y donde se distribuye a todas las demás piezas. Aquí tenemos una serie de escotillas con unos enormes tornillos, con unos remaches, que no sé si llevará el original. Hay 4 en tamaño grande y 2 en tamaño pequeño. Y luego esto que estáis viendo aquí también lleno de rebarbas y con un enorme pivote que estáis viendo aquí en esta imagen que le voy dando vueltas, esos son las hélices. Pues lo mismo que hemos dicho antes, realmente estas hélices no se podrían aprovechar, tendríamos que hacerles unas nuevas muchísimo más finas y más adecuadas. Por lo menos estas hélices no le pasa lo mismo que a los Essex, llevan 5 pétalos y no 4, como era en el original. Aquí tenemos otro set de piezas, ¿no?, que hemos visto. Ahora voy a empezar a enseñaros piezas sueltas. Aquí tenemos la bomba JB2 LUM, la V1 alemana, con su motor de pulso, su reactor de pulso. Básicamente yo creo que esto iría pues así. ¿Veis? Y aquí tenemos 2 cohetes. Uy, a ver si lo puedo centrar. Uy, creo que lo voy a tener que centrar con otra cosa. Aquí. Es que me está centrando la caja, así que la vamos a apartar. Que se dé cuenta de que tiene que centrar esto de aquí. A ver. Ah, no enfoca. Ahí. Como veis, lleva como 2 cohetes en la parte baja y luego el reactor de pulso típico de las V1 delante, ¿no? El modelado, pues bien, está bien, no lleva agujerito en la parte del motor, pero bueno, esto es algo que se puede detallar y se puede quedar guay. Lo único, pues que os digo, no lo he conseguido encontrar como que se utilizase en el Nautilus. Tenemos también el depósito de estanqueidad que lleva en 2 piezas, aquí lo estáis viendo remachado, que lleva en 2 piezas el submarino en la parte de atrás de la cubierta. Como veis, pues más o menos bien detallado, quizá algo estrecho, yo creo que tenía una forma más redondeada el del Kursk, porque estoy casi seguro que se han basado en ese. Tenemos también las aletas que tienen forma ahusada, tienen forma hidrodinámica,
las aletas que lleva en la parte de popa. Aquí es donde se encastra la hélice. Pues esto es una... Bueno, es que estoy mirando que no sé si se apreciará, pero lleva aquí una leyenda que pone Rebel 1982. El copyright se lo han puesto. Esto es algo muy típico de Monogram y de Rebel. En todas tienen que ponerle el copyright y además visible, que luego lo tienen que lijar. Pero bueno, lleva aquí, como veis, unos expulsores, pero como esta pieza es tan gruesa, yo creo que con un poco de heja y lima se pueden quitar y no pasa absolutamente nada. Aquí tenemos la otra pieza que es simétrica, pero en el lado contrario. Esta parte de aquí debía de ser un timón móvil y aquí es donde iría encajada la hélice, en ese pivote. Luego tenemos el frontal. Esto es lo último que verías acercarse si estabas cerca del Nautilus, ¿no? Es el alojamiento para los 6 torpedos. Vale. Y ya por último, la última grapa que nos viene son las aletas también de la parte de popa, que son estas que tienen forma, estas de aquí, y estas que tienen una forma más compleja son las de delante, las de proa. Las de proa eran accionadas con una especie de martinetes, que es esto que intenta simular aquí arriba. Pero bueno, también quedan un poquito feo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que haríais vosotros con este barco? ¿Lo montaríais de caja? Vámonos al rock and roll. Vamos a ver el casco. El casco, la verdad es que tiene algo de detalle. El casco yo creo que es totalmente erróneo. Tiene una forma muy a la Segunda Guerra Mundial, muy de submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial, con una forma pues como muy de hoja, visto desde la planta. No es real. Pero bueno, tiene su encanto por los años que tiene el kit, ¿no? Y sí que han intentado más o menos darle la forma. Daros cuenta de que esta maqueta fue sacada a la luz en un momento en el que el barco no era ni operativo. Esto que estáis viendo aquí también es algo muy típico de los años 50, que es hacer como si fueran detalles en relieve la zona donde iría la calca. De hecho, hay gente que lo que hacía era pintar con pincel entre estos detallitos que veis aquí, 571 y demás, para no salirse. Le valía muy bien que estuvieran en relieve y se ahorraba poner la calca. Pero bueno, en muchos casos lo que hacen los modelistas es quitárselo. Como veis, aquí tenemos la cubierta, los agujeros para intentar liberar oxígeno, típicos de cualquier submarino, y ese frontal tan característico, tan cuadrado y tan característico del USS Nautilus, SSN 571, con el alojamiento para meterle, que encaja, ya os digo que encaja bastante mal, pero bueno, está lleno de rebarbas. Tiene alguna rebarba que otra. La pieza esta de los torpedos. Es un kit de los años 50, es un kit modelado en plástico gris muy grueso. Como veis, las uniones son enormes. Aquí tenéis los alojamientos para cada una de las escotillas. Esto es también incorrecto. Ya no solo la forma del barco está completamente mal. Esto de aquí pues tendría que acabar más en ángulo recto, no tendría que llevar ese bordecito. En fin, es una maqueta que yo creo que sinceramente el interés que tiene es un poco interés de coleccionismo, ¿no? La otra parte es completamente simétrica. Voy a intentar montar las dos partes para ver más o menos cómo encaja. Bueno, no encaja mal del todo. Con dos piezas ya tenéis el submarino montado, las medidas las tenía por ahí. No las recuerdo ahora mismo, pero yo me imagino que estará en torno a 28 centímetros o 30 centímetros como mucho. No tiene unas medidas muy exageradas. Es un barquito que es muy bonito, desde luego. Como veis, tiene esa forma como muy de panza, como muy gordito por ahí. Pero bueno, es interesante. ¿Qué os parece? ¿Qué haríais vosotros con un kit así? ¿Lo montaríais de caja? ¿Lo montaríais
con las piezas simplemente lijando y limando rebarbas y enmasillando alguna cosa, y lo dejaréis expuesto como un testigo de cómo ha evolucionado un poco cómo ha evolucionado un poco el modelismo en estos años. ¿Qué os parece? Es que son muy pocas piezas. Es una barbaridad. Tiene muy poquitas piezas. Pero desde luego es llamativo y es interesante. Bueno, chicos, con esto pues me despido. Muchas gracias por aguantar el peñazo, espero que os haya gustado. Conforme tenga tiempo iré grabando el vídeo del USS Carrytalk AV7, el barco auxiliar de hidroaviones, y por supuesto el de mi preferido, el USS Boston, el crucero lanzamisiles CA-69 en origen, en la Segunda Guerra Mundial, y luego CG-1, donde iremos haciendo un poco la misma distribución. Ya no nos meteremos en tantas cosas genéricas, nos meteremos directamente en la historia de ese barco en Rebel y de la historia en el barco y a ver el kit directamente. Ya no voy a hablar más de la referencia G333-495 que se queda en este vídeo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por seguir el canal y ya me diréis a ver qué hago con este. Si algún día lo monto, evidentemente lo sacaré en el canal. Chicos, muchas gracias. Hasta la próxima. Ah, por cierto, ¿cuál es mi puntuación? Mi puntuación por su valor histórico y por el interés que ha tenido Rebel en sacar un producto clásico, intentando buscar la misma caja, buscar los mismos acabados, incluso las instrucciones, sacarte la corrección original. Yo le doy un 9. Un 9. Los kits, valor modelístico, hombre, esto no lo puedes llevar a un concurso, así que sinceramente pues aquí el valor modelístico de este kit pues lo tiene muy bajo, pero valor como historia del modelismo lo tiene muy alto. O sea, una cosa compensa la otra. Para mí este kit en mi colección tiene un 9. En primer lugar porque es un regalo de Christian, es un regalo hecho, muy bien hecho, para lo que a mí me gusta. Ha intentado exprimirse el cerebro y regalarme alguna cosa que me encanta y me encanta. Tenía muchas ganas de sacar el vídeo porque quiero montarlo. Y bueno, una cosa que se me ha olvidado deciros. Esto de 1955 que tenéis aquí en el copyright, no sé a qué hace referencia exactamente, pero puede ser dos cosas. O bien a que el derecho de la marca de este logo sea de 1955 o que el derecho de Navy Log de la serie de televisión Navy Log fuera de 1955, pero este kit es de 1956 y con esto nos despedimos. Hasta luego, chicos, muchas gracias por todo. Hasta luego.